Proceso constructivo de una viga de concreto. Antes de realizar el vaciado, se deberá verificar la trabajabilidad del concreto mediante la prueba de Abrams. Para ello necesitaremos tener las herramientas y materiales ya listos. Primero, se ubicará el cono de Abrams encima de una base metálica para evitar que toque el suelo, y luego debe humedecerse con agua el interior del cono con ayuda de una brocha para evitar que el concreto se quede pegado. Posteriormente, con el trabajo de dos personas, una debe pisar las orejas del cono, mientras que la otra persona colocará la mezcla de concreto con ayuda de una cuchara de muestreo. Este vaciado debe realizarse en 3 capas. Por cada capa vaciada se debe realizar el chuceado 25 veces con una varilla de acero, evitando tocar la capa anterior a la vaciada. Al llegar a la tercera capa, se colocará un poco de cemento al ras de la mezcla y se enrasará la superficie con una varilla. Finalmente, el cono será levantado y volteado por medio de sus orejas, para así poder medir con la wincha su slam o consistencia. Prueba de resistencia del concreto. En este segundo ensayo se colocará la mezcla de concreto, previamente ya realizada en un molde de plástico cilíndrico, con ayuda de una cuchara de muestreo. A estos moldes deberían ya de haberse colocado desmoldante un día antes. Al terminar de llenar el molde por partes, se chucea 25 veces por capa, evitando tocar las capas anteriores. De la misma manera, también se golpeará 10 veces alrededor del molde con la comba de goma. Luego, con ayuda de una varilla lisa o una plancha de batir, se enrasará la superficie del molde. Finalmente, a este se le deberá colocar una etiqueta de ensayo, donde indicará la fecha y se dejará por secar por 28 días. Pasando los 28 días, se realizará la prueba de rotura con las probetas. Prueba de rotura de la probeta. Para este ensayo se debe haber dejado la mezcla 48 horas y luego proceder a retirar al testigo de la probeta, para pasar al curado, donde se sumerge la muestra en agua con cal, el cual deberá estar entre 21 y 25 grados de temperatura. Una vez fuera y seca, se procede a pesar al testigo en una balanza, medir su diámetro con el vernier y su altura con la cinta métrica o una wincha. Se debe observar si hay presencia de poros en sus caras. Luego de haber realizado todos estos pasos, se lleva a la prensa hidráulica para obtener su resultado de resistencia a comprensión. El testigo tiene que estar ubicado en la prensa, encima de un plato retenedor, con discos de neopreno centrados a la base y taparse con otro plato retenedor. Posteriormente, se introduce la carga a aplicar en la pantalla digital de la prensa, donde el pisón va avanzando hasta lograr fracturar totalmente al testigo. Esto determinará el tipo de resistencia a comprensión, debiendo llegar a 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Una vez en su rotura final, el pisón se detiene y se eleva para finalmente poder retirar al testigo ya fracturado. El proceso de nivelación consiste en emplear una manguera para que el terreno quede nivelado. Luego, colocar estacas de madera que sirvan de referencia para medidas del terreno que deben estar en 90 grados rectos. Posteriormente, remover la tierra encima del nivel deseado y rellenar lo que está debajo del nivel. Una vez plano el terreno y con las estacas ya clavadas, se procede a unir los hilos. Para esto ya se podrá iniciar la excavación. Para el procedimiento del encofrado, primero se colocan los pies derechos, cuales se regulan al contacto con el suelo por medio de cuñas de madera. Luego se colocan los puntales, que sostendrán a las vigas soleras, cuales se colocan a continuación. Para la colocación de tablones encima de la solera, se debe haber puesto al sentido contrario de estas. Posteriormente, se sitúan al tablero del fondo de la vigueta, su respectivo pie derecho y al acero de la vigueta. También se colocarán a los frisos en los bordes de la losa, donde su altura debe ser igual a su espesor, para que finalmente se sitúen los refuerzos laterales en puntales o pies derechos, que sostendrán. Nivelación y encofrado. Para esto, antes se debe tener en cuenta el equipo de protección personal o EPPs, los cuales están diseñados para proteger al trabajador ante riesgos que amenacen su seguridad y salud. Estos son las gafas de seguridad, protectores respiratorios, el arnés y línea de vida, guantes de seguridad, cascos de seguridad, protectores auditivos como orejeras, chaleco reflectivo y una vestimenta apropiada, cuales serían el jean y un manga larga. Habilitación de aceros. El primer paso es realizar el cálculo de la longitud de varilla de acero a usar y el número de estribos. Para esto, encontrar la longitud se tiene que tener en cuenta que la doblez será de 7.5 centímetros, la longitud del acero de 4 metros y el recubrimiento del estribo será de 2.5 centímetros. Debido al recubrimiento, las dimensiones de 20 centímetros por 22 centímetros se reducen a 15 y 17 centímetros respectivamente.
Posteriormente, se halla la longitud multiplicando los 0.17 metros por sus dos caras, los 0.15 metros por sus dos caras y la medida de las doblez por 2, saliendo un total de 0.79 metros. Luego, para calcular el número de los estribos, se debe tener en cuenta el largo de la viga y los espacios donde siempre se ubica el primero a 5 centímetros, los otros 4 a 10 centímetros y el resto a 20 centímetros. Para hallar el resto, se resta el largo de la viga menos el espacio de estribos. Una vez hallado el espacio de estribo, se divide entre 20 centímetros y al resultado se le resta un estribo. Finalmente, se suman todos los estribos, 5 para un lado, 5 para el otro y los 10 restantes, siendo un total 20 los estribos necesarios. Una vez hallado el cálculo, se procede a la habilitación del acero. Primero, se marca con la tiza la longitud a cortar. Luego, con ayuda de la trampa y una sierra, se procede a cortar el acero. Antes de realizar el doblado, se mide el ancho de la doblez y se marca con una tiza. Luego, se realiza el doblado con ayuda de un tubo hueco y se comprueba la doblez de acero con la ayuda de la wincha. Tomar en cuenta que siempre se hacen 2 intentos. Para la colocación del proceso estructural se debe ubicar los balancines en la parte inferior de la vigueta, apoyada sobre un dado de concreto que permite sostenerse en el aire. Finalmente, se procede a colocar los bastones, cuales están amarrados a la viga con un alambre número 16 con un tórtolo. Vaciado de concreto en losa. El primer paso es verificar que los materiales hayan sido colocados correctamente, como las tablas, aceros y puntales. Una vez realizados los cálculos de cantidad de materiales y el volumen de concreto, se procede a la preparación de este en la mezcladora. Para ello, primero se debe humedecer al equipo, para así evitar que quite agua al concreto. A continuación, se coloca agua, aditivo y agregados como la piedra chancada, el cemento y la arena gruesa respectivamente. Luego, la mezcla es transportada con el buggy, donde caben 3 latas de cemento. Después de haber vaciado el concreto, se procede a usar el vibrador de aguja, el cual acomoda el concreto para llenarse exacto y extenderse. De esta manera, también se evita la aparición de futuras cangrejeras y rajaduras. También, con la ayuda de la comba de goma, se dan pequeños golpes al encofrado para acomodar al concreto. En el vaciado de los primeros peldaños es usado la lampa, pero una vez a más altura es necesario hacerlo con las latas. Una vez alcanzada la altura hasta el borde del encofrado, se usa la regla de aluminio con ayuda de la plancha de batir, las cuales nivelan moviéndolo en zigzag y con pequeños golpes. Desencofrado y acabados. Para el desencofrado de frisos, primero se corta el alambre número 16 con ayuda de una cizalla. En caso se cree un nudo, se debe cortar por ambos lados. Luego, con la barretilla, que es como una herramienta que actúa como una palanca, se remueven los clavos con mayor facilidad. Finalmente, se retira el tablero y las puntas de los alambres cortados que estén expuestas, ya que estos deben ser cortados al generar riesgo al personal. Para el desencofrado de soleras y puntales se debe aflojar los puntales intermedios y recién al final los puntales externos o que tienen empalme. En el desencofrado de tablero, al estar amarrados con un alambre número 16, permite que al retirar las soleras los tableros no caigan de una manera muy brusca. Luego de haber realizado el proceso de zonas intermedias, se retiran los clavos del resto de las soleras. Y, por último, se retiran los puntales de las soleras de los extremos y de los traslapes. Finalmente, para el procedimiento de acabados y el solaqueo, primero se debe humedecer con agua la parte a tarrajear del muro, friso, losa o viga. Luego, con ayuda del nivel de burbuja, se verifica el nivelado de estos elementos. A continuación, se realiza el impermeabilizado o la lechada con agua y cemento, permitiendo que el tarrajeo se pegue y evite que el muro, friso, losa o viga suene encajonado. Después se realiza la mezcla en una batea y con ayuda de la plancha de batir, con una dosificación de cemento en arena fina 1 en 5 y donde el rendimiento por bolsa es 8 metros cuadrados. La mezcla debe realizarse por partes, ya que si se realiza en uno solo podría... Posteriormente, con ayuda de la plancha de batir, se lanza la mezcla hacia el lugar a tarrajear, teniendo que haber colocado antes una pieza de madera mediana en el piso para que permita reutilizar la mezcla que caiga ahí. Luego, con ayuda de la regla de aluminio, se empareja la mezcla a la superficie para conseguir uniformidad. Finalmente, se pasa el frotacho cuadrado por la superficie con movimientos giratorios y se realiza el solaqueado de 2 milímetros de espesor con ayuda del badilejo y para las aristas se usa un frotacho rectangular para perfilarlas y no quedar en puntas y así evitar accidentes.